Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Katia Escalante Barbosa, soy la subdirectora interina de la Escuela Judicial. En nombre de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, CONAMAC, y la Escuela Judicial, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Sistematización de Prácticas de Justicia Abierta para extraer aprendizajes. Esta conferencia será impartida por el máster José Pablo Vargas Cubillo, profesional de la CONAMAC. Don José Pablo es sociólogo por la Universidad de Costa Rica, es especialista en gestión de proyectos por el Tecnológico de Costa Rica, es máster en metodología de la investigación en ciencias sociales por la Universidad Complutense de Madrid, y dentro de sus áreas de interés, de trabajo y de investigación están gobierno, justicia abierta, datos abiertos, buena gobernanza e innovación social. Antes de darle la palabra a José Pablo, les voy a pedir a las personas que están participando, porque afortunadamente alguien les compartió directamente el enlace, pero no se inscribieron, que por favor completen el formulario que les colocamos ahí en el chat, si nos hacen ese favor. Adelante, José Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, doña Katia. Y bueno, un placer estar en esta tarde de viernes hoy con ustedes para hablar un poquito de un tema que es bastante interesante y apasionante, que es el tema de sistematización de experiencias. Acá en la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia ya tenemos varios años aplicando esto, básicamente de que se comenzaron a trabajar procesos de participación ciudadana en el Poder Judicial por allá del 2008. Y se han hecho varias sistematizaciones de experiencias porque es importante aprender de nuestras propias prácticas y eso es el objetivo final precisamente de la sistematización de experiencias como tal. Pero bueno, vamos a hacer esta presentación. Vamos a ver un poquito de aspectos conceptuales, del origen histórico de la sistematización, también un poco sobre una propuesta metodológica que yo he venido trabajando ya hace varios tiempo con algunas recomendaciones técnicas y vamos a ver un uso de aplicación que fue precisamente una sistematización de experiencias que engloba todo el proceso de institucionalización de justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica. Para empezar, me gustaría que las personas que están acá, por favor, utilicen sus teléfonos celulares y en estos momentos en la presentación están viendo un código QR. Y viene ahí una pregunta. En una sola palabra, ¿qué es sistematizar experiencias? Cuando ustedes ingresan ese código QR, va a salir la pregunta en sus celulares y va a haber un espacio para que pongan sus respuestas. Así que por favor, ahí vamos un minutito tal vez para que puedan ustedes, lo primero que se les venga a la cabeza, cuando ustedes piensan y les dicen sistematizar experiencias o tengo que sistematizar la experiencia o hay que presentar esto, una sistematización de experiencias o hay que hacerla, o si han escuchado el concepto por ahí, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Bueno, ya tenemos ahí una persona, dos personas que están escribiendo algo. Ya tenemos tres palabritas acá. Vamos a dar un minutito para que las demás personas puedan escribir síntesis, aprendizaje, memorias. ¿Qué más piensan que puede ser sistematizar experiencias en una sola palabra? Proceso. ¿Alguien más está escribiendo algo por ahí? Unificar lecciones aprendidas. Bueno, todas estas palabras que ustedes están poniendo acá tienen que ver con el tema de sistematización de experiencias. Sí, claro, tienen que ver, por ejemplo, el objetivo precisamente de la sistematización de experiencias es extraer aprendizajes de aquellas prácticas que nosotros hacemos en el marco de proyectos, iniciativas, en el marco de acciones de transformación, de intervención social principalmente,
es sacar esas lecciones aprendidas, también es una forma de sintetizar, de poder comprender las prácticas, hacer historia también. De hecho, el componente, esa palabra, ese concepto, historia, es esencial en el tema de sistematización de experiencias. Ahorita lo vamos a ver. De hecho, hay una fase que implica reconstruir la historia del proceso. Y bueno, proceso, memorias, exacto. Hay una serie de palabras que están asociadas con el tema de sistematización de experiencias. Y a veces, por ejemplo, cuando contratamos una consultoría, por ejemplo, y aquí vamos a estar hablando mucho de la sistematización de experiencias desde el contexto institucional, que es donde la hemos venido aplicando nosotros, porque ahorita vamos a ver la sistematización de experiencias tiene su origen más en los procesos de intervención comunitaria. Pero, por ejemplo, cuando se contrata una consultoría, dentro de esta consultoría incluye precisamente la elaboración de un informe. A veces nos entregan ese informe y dice sistematización de la experiencia. Y viene una recapitulación de lo que se hizo. Era en realidad un informe de trabajo, no era, o una sistematización, un ordenamiento de la información de manera tal que se pudiese rendir cuenta de lo que se hizo. Pero no se hizo una parte que es el componente esencial de la sistematización de experiencias, de reflexionar sobre eso que se hizo para extraer aprendizajes, que es una cosa diferente y ahorita vamos a ver por qué. En ese sentido, sistematizar experiencias no es simplemente hacer registros de información, documentar procesos, informes de trabajo o recopilar archivos. Son conceptos o son procesos que están relacionados con el tema de sistematización de experiencias, pero no se queda exactamente ahí. La sistematización de experiencias va un poco más allá y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es sistematización de experiencias? Algunas organizaciones reconocidas en el ámbito latinoamericano que trabajan, por ejemplo, desde la intervención social, desde la educación popular, educación para adultos, han definido que la sistematización de experiencias tiene que ver como un proceso que integra la teoría y la práctica, como lo dice el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, para producir conocimientos a partir de la experiencia. El Consejo de Educación de Adultos de América Latina dice que es un proceso acumulativo de saberes que verían de las intervenciones que se realizan en el campo. La Escuela para el Desarrollo habla que es una reconstrucción y reflexión analítica sobre lo vivido. Y acá hay algo esencial que nos dice la Escuela para el Desarrollo, en donde se distinguen aciertos y errores. En la sistematización de experiencias, esto va a ser fundamental porque posteriormente es lo que puede elaborar pautas para futuras intervenciones que se realicen en un determinado campo. Y luego, una de las más utilizadas, que es precisamente uno de los centros en donde se ha impulsado más el tema de sistematización de experiencias, que es el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, dice que es una interpretación crítica sobre la experiencia, que mediante su ordenación y reconstrucción histórica principalmente, posibilita descubrir la lógica, porque a veces nosotros hacemos un proceso, nos aventuramos en un proyecto y a veces ejecutamos una serie de acciones, pero tal vez no le demos la conciencia necesaria que todas esas acciones dentro del proyecto están conectados. Los factores que intervienen, distintos factores, ahorita vamos a ver cuáles, y sus interrelaciones. ¿Cuál es el origen histórico de la sistematización de experiencias? Y aquí, sinceramente, me siento orgulloso de decir que es un proceso 100% latinoamericano. Surge en el contexto social y político que estaba sucediendo en América Latina a partir de la mitad del siglo XX. Bueno, en realidad Latinoamérica siempre ha sido una zona de cambios políticos, sociales, culturales, económicos importantes desde la época de la colonia. Pero principalmente este momento estaba marcado por procesos de revoluciones, conflictos armados, dictaduras militares, movimientos populares también. Otras lógicas de modelos de intervención y desarrollo comunal que se comienzan a dar, por ejemplo, ya en presencia de las comunidades también. Dentro de todo este contexto, habían profesionales principalmente del área de ciencias sociales que comienzan a trabajar con las poblaciones en el contexto comunal. Se comienzan a pensar otras formas de generar conocimientos, separadas de esa herencia que habíamos recibido precisamente de los contextos europeos. Estamos hablando de las epistemologías del sur y de los procesos epistemológicos decoloniales. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que pensar en un contexto en donde había otras visiones de vivir y estar en este mundo. Una cosa era estar dentro del hemisferio norte, en contexto europeo, por ejemplo, y otra cosa es estar experimentando el vivir en un contexto social desde el sur.
Y entonces aquí es donde surgen una serie de tendencias de generar conocimientos o de prácticas de investigación e intervención en el campo desde las ciencias sociales que se ven impregnadas por este pensamiento. ¿Cuáles son estas? La educación popular y para adultos, la investigación, acción participativa, teorías de la liberación, comunicación popular, en fin, hay toda una reconceptualización de las ciencias sociales en la región. Y acá hay una reflexión personal que me gusta hacer en específico, que nosotros podemos hablar sobre gobierno abierto, Estado abierto y justicia abierta en América Latina y nosotros la experimentamos, ¿cómo la experimentamos? Gracias precisamente a estos antecedentes, entre otros, pero gracias precisamente a estos antecedentes. Nosotros experimentamos estos procesos como lo son la justicia abierta, diferentes a como se experimenta en otros lados del globo. ¿Para qué sirve la sistematización de experiencias? Principalmente sirve para tres cosas. Oscar Jara, uno de los principales maestros en el ámbito de la sistematización de experiencias del Centro de Estudio y Publicaciones Alforja, habla que sirve para comprender de manera más profunda las acciones realizadas para las mejoras de las propias prácticas. ¿Esto qué quiere decir? Que aquello que nosotros hacemos en una intervención, en un proceso, en un proyecto, en el marco de un programa o la ejecución de una política pública, podemos comenzar a reflexionar sobre eso que estamos haciendo para comprender mejor aquello que hacemos. Muchas veces nosotros tomamos decisiones en el andar, en la ejecución de los procesos, pero poco a veces nos sentamos a pensar sobre esas decisiones que tomamos en el marco de la ejecución de los procesos. Compartir con otros procesos similares las enseñanzas surgidas de las experiencias. Si nosotros, por ejemplo, acá en Costa Rica, en estos momentos, estamos ejecutando un proyecto de juzgados abiertos, un modelo que, por cierto, se está ejecutando en varios países, por ahí vi al juez José Miguel que estaba conectado. Entonces, es un proceso muy innovador. Estamos siendo precursores en algo que en muchos otros lados, en otros países, no se ha ejecutado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si sistematizamos estas experiencias y nos damos cuenta de aciertos y errores que cometimos en la práctica, los sistematizamos, reflexionamos sobre eso, luego para otras experiencias similares, ya sean en el contexto propio nuestro o en otros contextos, pueden aprender de nuestra experiencia para no caer en los mismos errores que nosotros cometimos. Finalmente, otro de los principales usos de la sistematización de experiencias es aportar a la reflexión teórica, conocimientos que deberían de la propia práctica. ¿Qué sucede a veces cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho en el área de gestión y ejecución de proyectos? A veces nos desconectamos un poco con la generación de conocimientos y la sistematización de experiencias es un puente que permite agarrar esos conocimientos y esos aprendizajes que surgen desde la propia práctica y elevarlos un poco a un nivel más abstracto y decir, aquí podemos generar conocimientos que surgen de esto que estamos haciendo para realimentar un campo teórico. Ahí hay una conexión muy importante entre la sistematización de experiencias y la investigación social, por ejemplo. ¿Cuáles son los sustentos de la sistematización? La normonía es el primero de ellos, diría yo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vamos a trabajar en algo, cuando vamos a ejecutar un plan de trabajo, un plan de acción, nos damos cuenta que los hechos no se dan de forma armonizada. Hay situaciones que entran en contradicción con aquello que nosotros habíamos planteado al principio. Por ejemplo, a nosotros nos dicen, mira, tenemos que redactar un proyecto para presentar ante tal agencia de cooperación internacional, que es un caso que ahorita nos acaba de suceder. Y nosotros, bajo el conocimiento que tenemos como profesionales, tomamos esos conocimientos y comenzamos a redactar el proyecto, partimos desde un enfoque determinado, ponemos unos objetivos en específico y comenzamos a planear toda esta documentación que es necesaria antes de partir, antes de empezar a trabajar y proponemos un plan de acción. En el momento de que nosotros vamos a trabajar el campo, nos damos cuenta de que aquello que planeamos no necesariamente era lo que estábamos pensando. Hay cosas que comienzan a entrar en contradicción que eso que se había esbozado previamente. Hay una serie de factores, este es el segundo sustento, el tema de la multifactorialidad. Hay una intervención de muchos factores que pueden entrar en tensión
con lo que nosotros planeamos, desde condiciones del contexto, acciones de las personas involucradas, relacionamientos, percepciones, sensaciones, emociones, posiciones e interpretaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros vamos y trabajamos, vamos con una iniciativa nueva. Nos pasa mucho, por ejemplo, las personas que están acá del Poder Judicial, cuando empezamos a trabajar el Servicio Nacional de Personas Facilitadoras Judiciales en un juzgado. Nosotros vamos con toda la intención, este servicio es muy innovador, es justicia abierta, es acercarse a la gente, a las comunidades, pero resulta que entonces nos encontramos que eso genera a veces en el personal judicial una percepción de que hay más carga, se interpreta el servicio como algo que va a generar más cuota de trabajo, entre otras cosas, y ya comienzan a haber procesos de tensión. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí nosotros tenemos que comenzar a replantear la forma en cómo llegamos a intervenir sobre la realidad. La no casualidad es otro de los sustentos de la sistematización, tomando en cuenta que los cambios no suceden por casualidad. Expresan nuevos conocimientos que derivan de la práctica o permiten una profundización sobre lo que ya se sabía. Entonces, en esos momentos que hay procesos de tensión, en donde lo que está sucediendo en el campo entró completamente en contradicción con lo que yo llevaba, con el plancito de trabajo con el que yo iba a entrar a trabajar, cuando comenzamos a resolver eso, nos damos cuenta que tenemos que generar cambios y esos cambios producen un efecto. Eso expresa un nuevo conocimiento. A lo mejor entonces el cambio que hicimos resultó de una manera diferente y nos está diciendo que ese es el camino que debemos seguir. Entonces puede ser un nuevo conocimiento o profundizamos en algo que a lo mejor ya teníamos idea de que podríamos entrarle por ahí. Uno de los sustentos de la sistematización y además es donde reside esa importancia es que permite hacer los aprendizajes conscientes. Cuando nosotros hacemos esos cambios en los procesos de intervención, a veces no los registramos, simplemente lo hicimos y seguimos. Y volvimos a tener problemas y hicimos un cambio y seguimos. Y no registramos eso, pero esa información realmente, esos cambios, esos retos que se tuvieron y esos cambios que hubo en los procesos son importantes de registrar, porque es ahí precisamente en donde podemos extraer aprendizajes. La sistematización precisamente permite hacer eso, extraer esos aprendizajes para hacerlos conscientes, ordenarlos, fundamentarlos y además hacerlos transmisibles hacia otras personas o procesos similares. Desde hace varios años, yo he venido trabajando una propuesta metodológica en el tema de sistematización de experiencias. En realidad está inspirada mucho en la propuesta de sistematizar experiencias del Centro de Estudio y Publicaciones Alforja, pero aplicada en contextos institucionales. Como les decía ahora, el tema de sistematización de experiencias ha tenido más origen en los contextos de intervención comunitaria y ¿por qué no traerlo también a nuestras experiencias de transformación institucional? Que es lo que está pasando, por ejemplo, cuando nosotros decidimos aplicar un modelo de justicia abierta en el Poder Judicial, cuando les decimos a nuestros jueces y juezas, mira, más allá de sus funciones que tienen ustedes en sus juzgados, en cuatro paredes, vayan a la comunidad, interactúen más con las personas, con sus personas, con las personas en donde ustedes tienen jurisdicción, des en cuenta de cuáles son sus preocupaciones con el servicio, si el trato está siendo adecuado, si está haciendo un lenguaje, se está utilizando un lenguaje claro en sus sentencias para que las personas puedan entenderlas. Entonces, estos procesos de transformación institucional, por supuesto que es importante sistematizarlos y aprender de ellos. Y además, Costa Rica está siendo precursor en el tema de justicia abierta. Entonces es necesario comenzar a registrar esto porque es algo que no está teniendo lugar en muchos otros países del mundo. Apenas están comenzando a dar sus primeros pasos y en Costa Rica ya desde hace tiempo se viene hablando de justicia abierta, se viene materializando. ¿Por dónde empezar? Definir un plan y una estrategia a seguir, un plan y un eje de sistematización. ¿Qué es esto? Es básicamente definir la estrategia que vamos a seguir en el proceso de sistematización y un hilo conductor. Las experiencias están llenas de muchas aristas. Hay muchas cosas que se podrían sistematizar, pero no podemos sistematizar todo el tiempo de todo, porque si no, estaríamos sistematizando todo el tiempo. Entonces, de esas experiencias, ¿qué nos resulta realmente relevante de sistematizar? Ahí definimos entonces nuestro eje de sistematización, que va a ser el hilo conductor que nos va a guiar durante el proceso de sistematización.
Y la estrategia básicamente a seguir sería cómo vamos a proceder metodológicamente. Si vamos a utilizar, por ejemplo, recolección, revisión documental, talleres participativos, que de hecho ahorita vamos a ver el tema sistematización de experiencias implica una reflexión colectiva y participativa importante, entre otras cosas. Hay un paso que en las propuestas clásicas que yo he revisado de sistematización de experiencias normalmente no vienen, pero a mí me gusta siempre incluir un apartado antecedentes, determinar cómo se ha llegado a la experiencia por sistematizar y qué procesos han influido en esa experiencia. Cuando realizamos acá la sistematización de experiencias del proceso de institucionalización de justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica, nos dimos cuenta, gracias a esta revisión de antecedentes, que Costa Rica o los procesos que deberían finalmente en una justicia abierta empiezan desde los años 80. Aunque desde el 2013 es que se comienza a popularizar el concepto de justicia abierta, desde los 80 comienzan a haber una ola de reformas, olas reformistas, como menciona el Estado de la Justicia, en donde comienzan a haber reformas en las materias de los conflictos que ve el Poder Judicial. Hay también procesos de innovación tecnológica de los servicios, se crean estructuras en específico en el Poder Judicial, en donde comienzan a haber una serie de procesos de replanteamiento de los servicios que se dan. Hay integración, por ejemplo, de mecanismos para atención a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, de acceso a la justicia y todo eso. Todo eso que se comienza a dar en los 80s, 90s, en los 2000, finalmente incide en algo que se llama justicia abierta. Y en ese apartado de antecedentes fue interesante porque a pesar de que el concepto de justicia abierta en realidad comienza a darse de justicia abierta por ahí desde el 2015, en el contexto de la región latinoamericana, antes, desde el momento que se comienza a hablar de gobierno abierto, después en el sector justicia se hablaba mucho de gobierno judicial abierto. Antes de que se hablara de justicia abierta, el entonces nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Luis Paulino Mora, que fue presidente de 1999 a 2013, ya hablaba de justicia abierta dentro de esos discursos de rendición de cuentas. Decía que la justicia del siglo XXI tenía que ser transparente, participativa y abierta. Entonces, hacer ese apartado de antecedentes es importante porque nos permite precisamente reflexionar sobre qué procesos han incidido para que lleguemos a la experiencia que estamos por sistematizar. Ahora sí, entramos en materia de hacer el trabajo de la sistematización de experiencias. Y lo primero que hay que hacer es una reconstrucción histórica. Es básicamente contextualizar las prácticas que tuvieron lugar en la experiencia en tiempo y espacio, identificando hitos significativos. Esto lo podemos hacer con las personas participantes, tratando, si existen registros, genial. Si no existen registros, podemos hacer un esfuerzo con las personas participantes para comenzar a identificar ese hilo histórico, precisamente que nos permite hablar de una lógica del proceso en el tema de la experiencia. La otra parte importante es abordar esos procesos contradictorios, que es, aquí estamos hablando de algo, y esto es palabra de Domingo, tal vez es como muy fácil de entender para uno que es sociólogo cuando le hablan del enfoque dialéctico, pero ¿qué es esa cosa? Básicamente, el enfoque dialéctico se basa en que la realidad social está llena de contradicciones y que eso precisamente es lo que permite el devenir histórico de las sociedades. ¿Cómo pensamos esto ya más materializado, por ejemplo, desde una propuesta metodológica? Básicamente es agarrar, como está expresado acá en este diagrama de la par, en el caso de la experiencia es ver, por ejemplo, que nosotros, como les venía comentando ahora, partimos de una serie de planteamientos iniciales y que vamos y empezamos a ejecutar un plan de acción, pero nos encontramos con una realidad que a veces entra en oposición con lo que nosotros habíamos propuesto. Por ejemplo, nosotros fuimos con el proyecto de juzgados abiertos, ahorita que estamos en el proyecto piloto, muy felices con los 4 juzgados y nos damos cuenta que en los juzgados hay realidades, cargas de trabajo, personal que no todos se involucra de la misma manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay una serie de tensiones que tenemos que abordar porque si no, no podemos seguir con el proceso, con el proyecto. ¿Qué es parte de ese abordaje de los procesos contradictorios? Agarrar esas tensiones, porque las contradicciones no son simples polos, no se trata de blanco y negro, sino de ver la escala de grises. Y la escala de grises nos permite ver las tensiones. ¿Por qué se dan esos procesos contradictorios? Y a lo mejor esto hasta a las personas que están aquí o judicatura les puede sonar muy,
familiar porque precisamente esto es la base del conflicto. El enfoque dialéctico precisamente se inspira precisamente en el abordaje del conflicto como tal. Entonces, ¿qué es lo que hay que abordar aquí? Los procesos o las tensiones que originan esa contradicción. Cuando nosotros abordamos, por ejemplo, cómo se generaron esos procesos de tensión, cuáles decisiones se tomaron y cómo se resolvieron, nosotros somos capaces de extraer nuevos conocimientos que derivan a partir de esa reflexión crítica que hacemos sobre la propia práctica. O sea, al final esto se traduce en aprendizajes. Esto suena complicadillo de hacer, pero ya cuando nosotros, por ejemplo, en un taller comenzamos a trabajarlo con las personas de una forma más dinámica, entretenida, resulta muy fácil resulta más fácil de hacer de lo que suena. Finalmente, hay un paso que es importante también, que como les decía ahora, la sistematización de experiencias permite generar nuevos conocimientos teóricos. Entonces, hay que elevar esos conocimientos que tenemos al abstracto, apelando a conocimientos ya existentes en el área sistematizada. Por ejemplo, justicia abierta, ahorita se está comenzando a escribir y a teorizar, y ya nosotros podemos comenzar a hacer reflexiones teóricas desde nuestra experiencia práctica, reflexiones teóricas. Algunas técnicas recomendadas que a mí me gusta utilizar, y bueno, el equipo de trabajo de CONAMAC no me deja mentir porque las hemos ya trabajado en los procesos de sistematización de experiencias que hemos hecho, son técnicas que en realidad lo que hago es una adaptación al proceso de sistematización de experiencias, pero son técnicas comunes en otros procesos, por ejemplo, de innovación social, de resolución alterna de conflictos o en el área de gestión de proyectos. Básicamente es tomar e identificar esos procesos contradictorios. Cuando nosotros tenemos un problema, lo que vemos es la expresión de ese problema, o sea, el máximo síntoma, por así decirlo. Pero nosotros lo que queremos hacer es comenzar a desmenuzar ese problema, ese conflicto, esa contradicción, para comenzar a indagar en sus causas. Eso es el método dialéctico precisamente, agarrar la totalidad, desmenuzarla, entenderla y después comprender toda esa totalidad. Por ejemplo, tomemos el árbol de problemas que seguramente le conocen. Nosotros analizamos la contradicción o ese proceso conflictivo que se generó en el marco de nuestro proyecto y comenzamos a desmenuzarlo para empezar a entenderlo mejor. Identificamos tensiones y después tratamos de abordar por qué sucedieron esas tensiones y cómo se resolvieron. ¿Qué se hizo que incidió en un cambio para que al final nosotros pudiésemos continuar con los procesos? Hay otras técnicas similares, la flor de loto, el diagrama de espinas o diagrama de Ishikawa también, que tienen una lógica similar, es básicamente desmenuzar el problema en procesos de tensión y darles un abordaje para entenderles mejor. Acá quisiera ponerles un video, es un video cortito de don Oscar Jara. Don Oscar Jara es un sociólogo peruano-costarricense. Recientemente me di cuenta de que tenía algunos problemitas de salud. Es todo un referente en el área de la sistematización de experiencias y de los procesos de educación popular en América Latina. Y quería extraer esta parte que él nos habla sobre la sistematización de experiencias, sobre momentos clave. Él menciona 5, pero acá en este video se encuentran el 3 y el 4, que considero que es muy importante tal vez que logren escuchar. Esto es un material que está disponible en YouTube, en el canal de CEDICI. Esto es el Servicio de Difusión de Creación Intelectual de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Hay varios videos ahí en donde sale don Oscar explicando sobre el tema de sistematización. Entonces vamos a escuchar este videito corto de don Oscar hablando sobre momentos clave de la sistematización. Un tercer gran momento que es fundamental es la recuperación del proceso de la experiencia vivida. Porque algo que caracteriza la sistematización de experiencias es que si yo quiero rescatar aprendizajes de la experiencia, tengo que reconstruir, tengo que recorrer ese camino ya recorrido, digamos, recorrerlo nuevamente, pero con una mirada crítica y analítica. Entonces hay un proceso de reconstrucción de experiencias que es típico de esta forma de producción de conocimiento. Hay otras formas de investigación de la práctica, la evaluación o investigación, acción participativa, que también tocan elementos vinculados a experiencias, pero no todas esas modalidades reconstruyen el proceso de la experiencia. Y este es un momento clave porque al reconstruir la experiencia yo empiezo a tomar distancia de lo que yo he vivido. Yo puede ser que lo tenga en la memoria algunas cosas, pero a la hora de ir
en esa reconstrucción a identificar los registros, las notas, lo que la gente dijo, lo que hicimos. Primero voy a descubrir muchas cosas que no recordaba que estaban. Segundo, voy a descubrir la lógica, la secuencia que tuvo el proceso y que yo de repente no lo hice intencionadamente. Entonces empiezo a explicitar o descubrir cuál fue la lógica del proceso. Tercero, voy a tener una mirada panorámica que solemos no tener. Siempre tenemos una mirada más puntual. Estamos haciendo esto ahora, mañana vamos a hacer esta otra cosa. Pero recoger o recorrer todo lo que ya hemos hecho para ver por qué camino hemos llegado a donde estamos, no acostumbramos a hacerlo. Entonces la reconstrucción histórica es un momento que es fundamental, pero solo como base del momento realmente clave, que es la interpretación crítica. O sea, cómo convertir ese relato de lo que hemos vivido en aprendizajes significativos. Entonces ahí supone un trabajo de teorización, supone un trabajo de reflexión crítica que relacione los elementos. Este proyecto que teníamos tenía esta intencionalidad, pero luego ocurrió tal cosa porque pasó esta cosa, porque llegó tal acontecimiento, luego nosotros hicimos esto que generó esto y por lo tanto hubo una nueva etapa donde el proceso se transformó. Entonces, al identificar esos momentos de cambio y identificar la lógica del proceso, podemos empezar a interpretar entre la intencionalidad de lo que queríamos hacer y lo que realmente pasó, las distancias, las diferencias, y ahí construir un aprendizaje y decir, bueno, en nuestra experiencia realmente hemos aprendido que la participación de la gente, por ejemplo, ha sido clave cuando nosotros hemos logrado engancharnos con las propuestas que la gente traía, porque cuando lo hicimos a partir de algo que nos interesaba, pero no recogimos las propuestas de la gente, no nos funcionó. Y entonces de los errores y de los avances vamos rescatando aprendizajes y ahí esa interpretación crítica se convierte, digamos, también en recomendaciones para el futuro. Quiere decir que la próxima vez que vayamos a hacer una experiencia así, o si vos vas a hacer una experiencia también parecida a la que hemos hecho, entonces deberías tomar en cuenta esto, por lo menos que en nuestra experiencia ha ocurrido. O sea, no meter la pata en el mismo lugar, ni que otras personas metan la pata donde nosotros ya la metimos. Esas palabras que decíamos que son muy interesantes. De hecho, recuerdo, no sé si fue precisamente en un libro de sistematización de experiencias donde leí que una organización de Naciones Unidas en África había ido a trabajar un problema, asuntos con agricultores en un país sobre el tema de siembra de melones o algo así, que se los estaban comiendo los hipopótamos. El problema es que llegaron a un país en específico o estaban tratando de sensibilizar en un lugar en donde no habían hipopótamos necesariamente. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre, siempre la perspectiva de las personas cuando nosotros vamos a hacer intervenciones y precisamente al momento de sistematizar experiencias hay que recuperar los aprendizajes desde la perspectiva de las personas también que se ven involucradas en los procesos. Algunas condiciones para la sistematización de experiencias: haber sido partícipes de la experiencia o indagar en la perspectiva de quienes lo fueron. De lo que se trata precisamente, o sea, es ver esa perspectiva de esa persona que estuvo involucrada en un proceso en específico. A mí me ha tocado que hacer sistematizaciones en donde yo no he sido parte de los procesos. De hecho, cuando comencé a trabajar en CONAMAC por allá en 2015, me dicen, usted es sociólogo. Bueno, sistematícenos esto. Era el proceso de sistematización de experiencias de un proyecto piloto que se había ejecutado durante 2012 2015 en la zona atlántica sobre participación ciudadana, que después eso incidió en la creación de la política de participación ciudadana. Ellos como, ok, y bueno, vamos a sistematizar, pero yo no estuve ahí. Lo importante es que me di cuenta, y eso es fundamental, que el Poder Judicial, al menos acá de Costa Rica, tiene una muy buena cultura del registro de la información. Existe mucha información desde hace muchos años registrada, por ejemplo, con solamente usted ir a meterse en Nexus y tener ahí como algunas habilidades de búsqueda básicas, ya usted puede encontrar documentación súper fácil sobre temas que han sido abordados durante los últimos 30, 40 años en el Poder Judicial. No sé cuántos exactamente el antecedente de años que tiene el sistema Nexus, pero hay bastante registro de la información. Además, en CONAMAC en ese momento existían muchos registros sobre ese proyecto que se había hecho. Tal vez no estaban pensados para una sistematización de experiencias, pero la forma en cómo existían eran suficientes como para poder recuperar ciertas cosas ahí para comenzar a reconstruir el proceso. Y después lo que pasó fue que se abordó
a las personas que habían participado dentro del proceso de implementación de ese proyecto piloto de participación ciudadana. Desde ahí se recuperó entonces la perspectiva de estas personas, que eran las que al final les podían dar una interpretación crítica sobre cómo se dieron las acciones en la ejecución de ese proyecto. Hacer diarios de campo durante la ejecución de las intervenciones, pensando en una sistematización de experiencias. Si ustedes se van, por ejemplo, a los libros de Alforja, ellos mismos proponen una tabla muy básica en donde nosotros digamos actividad, objetivo de la actividad, cómo se dieron las acciones durante la actividad realizada, procesos tal vez o retos que surgieron. Ese tipo de cosas nos permite más adelante pensar en un proceso de reflexión de aciertos y errores. O como les decía ahora, contar con registros que permitan recuperar detalles sobre los procesos. Analizar en espacios de reflexión colectiva y participativa los hallazgos, contradicciones, puntos de tensión y resolución, involucrando activamente a quienes fueron parte de la experiencia. Al igual que la investigación acción participativa, la metodología de sistematización de experiencias nos lleva a trabajar con la gente en procesos de reflexión en donde podamos crear conocimiento colectivamente. No es algo que hacemos solo, es algo que hacemos en equipos de trabajo. Y luego, finalmente, mantener en todo momento una perspectiva crítica sobre las propias prácticas. Esta es una de las cosas más difíciles. Algo positivo que yo siempre he visto desde la oficina en la cual trabajo, que es CONAMAC, es que nosotros podemos sentarnos a realmente pensar críticamente cuando las cosas no las estamos haciendo bien. Y a veces no hay todo el tiempo esa apertura para poder ser autocríticos o aceptar la crítica desde afuera. Claro, la crítica fundamentada, ¿verdad? Pero es importante siempre prestar atención a cómo nosotros estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo bien o si las estamos haciendo mal. En esto se basa mucho precisamente también la sistematización de experiencias. Acá hay un ejemplo, ya para que suene esto, tal vez que ahorita hasta el momento ha sonado un poco más abstracto, pero aquí me gustaría entonces brindarles un ejemplo de aplicación de sistematización de experiencias. Acá en este código QR, ustedes lo pueden escanear y les va a descargar el PDF con el documento de la sistematización en general. Esta sistematización de experiencias es todo el proceso de institucionalización del tema de justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica. Se llama Hacia una justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica, sistematización de experiencias. ¿Quiénes participaron en este proceso? El equipo del Programa de Participación Ciudadana de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, CONAMAC. Hay un sociólogo estadounidense de la Escuela de Chicago que se llama Herbert Blumer, que habla sobre un concepto que se llama conceptos sensibilizadores, que es básicamente aquello que existe en la teoría, en lo cual nosotros nos basamos de manera tal de que nos sirva como guías para plantearnos preguntas, para ir a investigar este tipo de cosas. A mí me gusta utilizar un concepto que es experiencia sensibilizadora. Básicamente lo que mismo que dice Blumer, pero es como mi experiencia, como por ejemplo al trabajar en un campo o área en específico, me permite saber en qué indagar o en dónde hacer las preguntas necesarias. Creo que esto fue fundamental en esta sistematización de experiencias porque el equipo de CONAMAC sabía realmente dónde fijar la atención al momento de hacer la recuperación del proceso, dónde estaban los puntos de tensión, qué era lo que estaba saliendo mal, entre otras cosas. Entonces, esa experiencia sensibilizadora de las personas que estaban a cargo de los procesos fue fundamental. Esto en realidad fue una sistematización de experiencias, pero en realidad eran como tenía tres ejes de sistematización. El momento de introyección de la filosofía de justicia abierta, esos primeros pasos. Luego, el desarrollo de una política sobre justicia abierta que fue aprobada en 2018 por la Corte Plena, los 22 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, y luego el proceso de conciliación de prácticas desde un plan de acción hasta el presente, básicamente. Se reconstruyeron 9 hitos que se dieron en 3 fases relacionadas con estos ejes de sistematización que les mencioné. Los primeros pasos en este paradigma innovador de gestión pública de la apertura, desarrollo de una política institucional para la apertura judicial, que fue la política de justicia abierta, y luego cómo se empezaron a consolidar prácticas en justicia abierta, desde un primer plan de acción de arranque de la política de justicia abierta hasta otras prácticas actuales que existen. Ya, por ejemplo, la defensa pública tiene su modelo de defensa pública abierta, el Ministerio Público está trabajando en su modelo de Ministerio Público abierto y tiene una metodología de sistematización una metodología de rendición de cuentas muy, muy, muy sólida
en el Ministerio Público, el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, yo creo que es el principal exponente de materialización de un modelo de justicia abierta. Ellos tienen montones de prácticas de trabajo comunitario, de intervenciones, de ir a escuelas y colegios, las tardes de café en donde las jefaturas del OIJ se sientan con la ciudadanía para escucharles. Hace poco estuvieron haciendo una feria, por ejemplo, para jóvenes acá en la antigua aduana. O sea, hacen muchas cosas en el tema justicia abierta. En fin, también ahorita en el área jurisdiccional, que se están trabajando algunas cosas de lenguaje claro y el modelo de juzgados abiertos también. Algunas de esas cosas están sistematizadas acá, pero ¿cómo hicimos entonces una reflexión? Y aquí voy a entrar solamente en una parte de toda la sistematización. Si ustedes quisieran ver el resto, puede entrar ahí, pero acá hay un ejemplo de cómo se hizo esa reflexión crítica de lo que estaba pasando. Durante esa introyección de la filosofía de justicia abierta, que empezó a darse de 2012-2015 propiamente, cuando comienza a trabajar ese servicio de personas facilitadoras judiciales, se comienza a asistir a eventos internacionales como la Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto en 2013, en donde entonces la presidenta de la Corte va y se trae el compromiso de construir una política en aquel entonces se decía de gobierno judicial abierto en Costa Rica. Se le comienza a asignar presupuestos, se comienzan a hacer talleres, hay otros proyectos en ejecución que se comienzan a ligar como el tema, como el entonces que se estaba implementando de nuevas tecnologías y moderna gestión en el circuito judicial de Cartago. Se sigue participando en más cumbres de la Alianza para el Gobierno Abierto. Se comienza a crear todo un plan a nivel estatal en Costa Rica para promover el tema de gobierno y Estado abierto. Pero cuando nosotros comenzamos a revisar estos procesos que están acá, nos dimos cuenta que en realidad no todo era bonito lo que estaba sucediendo. Nos dimos cuenta que en realidad había muchos procesos contradictorios y tensiones. Y la primera contradicción que identificamos cuando hicimos el taller con el equipo profesional de CONAMAC es que había una dificultad, o sea, la intención inicial era hacer propia la filosofía de justicia abierta. Nosotros teníamos que adaptar eso, teníamos que construir una política de justicia abierta y tenemos que implementar esto en el Poder Judicial. Todo sonaba muy bonito hasta que cuando comenzó a ejecutarse las acciones, se dio cuenta de que había dificultades para esa justicia abierta verla materializada y aplicada en todo el Poder Judicial. Cuando se comenzó a revisar dentro de este proceso, comenzamos a reflexionar de por qué estaba pasando eso. Lo primero que nos dimos cuenta es que en realidad el origen, que tuviera su origen en la presidencia de la Corte, que fuera en entonces la persona en la presidencia de la Corte quien estuviera impulsando el tema, hacía que el tema estuviera muy elevado y se veía como muy difícil traerlo todo hacia abajo. Entonces era algo que si bien tenía mucha legitimidad porque estaba siendo impulsado de la presidencia, había mucha dificultad para verla materializada, por ejemplo, en el resto de oficinas y despachos del Poder Judicial. Había poca participación ciudadana, a pesar de que desde años anteriores, desde 2008, ya existía un programa de participación ciudadana, ya existían acciones concretas con ciudadanía. En el momento que se comienza a trabajar el proceso de construcción de un modelo de justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica, hubo poco involucramiento de ciudadanía y además había ausencia de un referente. Se estaban escribiendo montones sobre gobierno abierto, reflexionando montones de gobierno abierto, pero casi nadie había hecho nada sobre justicia abierta. No había un referente. ¿Cómo nosotros partíamos? ¿Cómo empezamos a trabajar si éramos los primeros que íbamos a hacer esto? ¿Cómo se fue resolviendo esto? Bueno, lo primero fue la formación de un grupo de trabajo a nivel interno, en donde habían representantes de las distintas oficinas judiciales y de los distintos ámbitos, y comenzaron a participar en talleres, a generar compromisos para desde sus unidades y oficinas poder empezar a materializar acciones de justicia abierta. Además, en ese momento se acude a CONAMAC, que era la entidad encargada del tema de participación ciudadana, para que dijéramos, hey, bueno, ocupamos incorporar la perspectiva ciudadana, ustedes ya tienen camino andado en eso, por favor ayúdenos y se comienzan a realizar una serie de talleres precisamente para validar los procesos de justicia abierta. Y finalmente, ante la ausencia de un referente, como no sabíamos a quién acudir, si alguien sabía lo mínimo de justicia abierta, como dijeron en el taller, lo traíamos para acá. Entonces, habían personas especialistas que ya andaban para arriba y para abajo en América Latina, como Esther Kaufman, Sandra Elena, no sé si aquí en algún momento también vino don Oscar Oslak, que ya, Álvaro Ramírez Alujas, que fue uno de los primeros que comenzó a trabajar con nosotros la política de justicia abierta de CEPAL, Peter Sharp.
Mira, fueron los que comenzamos a traer para que nos dijeran un poco. Ustedes han reflexionado mucho sobre esto. Ayúdenos a pensar esto en un modelo de justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica. Acá se ve precisamente cómo esa reflexión de aquello que sonaba muy bien. Mira, si nosotros nos hubiésemos quedado solamente con lo que está en la izquierda, decimos, uff, claro, en el Poder Judicial de Costa Rica la supieron hacer, todo lo trabajaron súper bien, pero en realidad fue un camino que estuvo lleno de aciertos, errores, y de esos errores precisamente podemos extraer muchos aprendizajes, y eso es lo que podemos precisamente presentar en una sistematización de experiencias. Estas son unas fotos de los talleres, fueron varios talleres que hicimos con el equipo, de hecho fue en el contexto de pandemia, por ahí entonces se ve en la foto de arriba que estaban usando mascarillas, las personas del equipo, ya después nos mandaron para la casa, entonces tuvimos que hacerlo en un contexto virtual, pero igual tratamos de replicar como la misma fórmula que estábamos aplicando en los talleres presenciales, ahí trabajamos. La transcripción, de hecho, de las entrevistas al final, bueno, del trabajo que hicimos, eso fue como de 60 páginas que pudimos entonces extraer como todas esas reflexiones que ustedes van a encontrar muy sintéticamente en la sistematización de experiencias que les estaba hablando hace poco. Y bueno, acá que hiciéramos un ejercicio, ya al final, para las personas que están aquí presentes, es un ejercicio propio. Piensen, por favor, en un proceso de ustedes, en un proceso propio, en algo que hayan liderado o en el que se hayan visto envueltos recientemente, en el marco de un proyecto como parte de sus funciones, algo que ustedes ahorita estén trabajando. Después respóndase a sí mismo las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido uno de los principales retos que ha encontrado durante ese proceso propio? ¿Qué decisiones usted ha tomado? ¿Cómo se ha resuelto esa situación, si se ha resuelto? Y además, si usted ha hecho un registro o sistematizado la experiencia de eso sucedido. Por favor, tal vez piensen en esto ahorita y ahora al finalizar, bueno, va a haber espacio para preguntas. Me gustaría si alguien tal vez quisiera comentar algo de un caso propio en donde ustedes puedan pensar que les pasó esto, fue un momento en donde tal vez las cosas no estaban saliendo como esperábamos, tuvimos que tomar decisiones y al final la situación se resolvió. A lo mejor no sistematizaron el proceso porque, como les decía ahora, no hay una costumbre de hacer esto, pero precisamente para eso sirve la sistematización de experiencias. Para eso que sucedió, esos procesos, retos, contradicciones, tensiones, errores, como le queramos llamar, sobre cómo las resolvimos, y los resultados que tuvimos es lo que la sistematización de experiencias busca, extraer aprendizajes. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Aquí les queda mi información de contacto por aquellos si quieren, escribirme o si tienen alguna duda. Muy buenas tardes, doña Katia, don José, a todos y todas, mucho gusto. Excelente, don José, increíble. A mí me llama mucho la atención el tema de los obstáculos, es decir, realmente aquí en Violencia Doméstica de la Alajuela estamos implementando el tema de despacho de justicia abierta, los juzgados de justicia abierta, pues una de las, creo yo, de los obstáculos, me corregirá don José, ha sido el tema de la participación ciudadana. La falta de involucramiento, digámoslo así, de las personas, de la comunidad. Las estrategias que estuve leyendo ahora hace poco en el informe de doña Elena, abierta, el despacho concretamente, lo magnificaba al verbo de que teníamos que potenciar esa comunicación a través de redes sociales, de algún tipo de comunicación que no se quede en el panfleto o en el brochure o en la pantalla de televisión lindando arriba del mostrador, ir más allá, ir a buscar a la gente. ¿Qué opciones podemos encontrar en este contexto de despacho judicial con las variables de conflicto de interés? Que es otra regulación que está inmersa en el Poder Judicial y que hasta cierto punto pues limita el contacto o el acceso a las personas usuarias de la persona funcionaria judicial, ¿verdad? Obviamente hay un equilibrio, debería haber un equilibrio, una ponderación entre una cosa y otra, pero ese llegar a las personas, ¿qué recomendación, don José, me da usted a mí? Muchas gracias.
Muchas gracias, Lick. Bueno, yo con el licenciado José Miguel hemos ido trabajando de la mano precisamente en el proyecto piloto de Juzgados Abiertos allá en Alajuela. Ha sido toda una experiencia porque, como dice el licenciado, hemos hecho ya varias actividades y a veces las personas no acuden. Hicimos todo un mapeo de ciento y resto de actores, contactos con asociaciones de desarrollo, participaban en actividades que ya tienen espacios y a veces cuesta jalar a las personas. Hay que entonces empezar a repensar un poco a ver de qué manera se puede hacer el contacto. Por ejemplo, algo que nos ha resultado en otros lugares o en otros espacios es ir a espacios de organización que ya tiene la misma comunidad establecido. Por ejemplo, si la Asociación de Desarrollo, la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, tiene ya establecida una actividad en donde probablemente vayan a tener una convocatoria bastante grande de hasta 40, 80 personas, aprovechar ese espacio y ese esfuerzo que ya existe en lugar de pensar, de pensar en realizar ese esfuerzo, porque a veces puede ser un poco desgastante cuando nosotros comenzamos a realizar una convocatoria y no tenemos la cantidad de personas que esperamos. Más en estos procesos, por ejemplo, nos pasa mucho con los juzgados que están dentro del servicio de personas facilitadoras judiciales. Con lo respecto al tema de conflicto de intereses, de hecho, y eso está en la otra sistematización de experiencias, que después Consejo Municipal también, los comités cantonales para la coordinación interinstitucional, que bueno, esa parte de redes de trabajo interinstitucional en el juzgado de violencia doméstica de Alajuela, tengo que decir que lo hacen de forma increíble porque participan muchas redes. De hecho, llegaría a decir que es más activa del trabajo que se hace desde las redes interinstitucionales que la participación ciudadana que tenemos en estos espacios. Pero es algo importante también, ojalá sacarse a los espacios de ciudadanía ya existentes. Con respecto a lo del tema del conflicto de intereses, justamente eso está en la otra sistematización de experiencias, que es sobre el tema de participación ciudadana. Cuando se comienza a trabajar con el personal de la zona atlántica, las personas tenían mucho temor de involucrarse en estos tipos de espacios. ¿Por qué? Porque el Estatuto Orgánico del Poder Judicial nos habla de ciertas restricciones de nuestro involucramiento, por ejemplo, en espacios de participación. Pero hay un espacio de participación en específico que se habla desde el Estatuto Orgánico, que es el tema de la participación político-partidaria, pero en realidad la participación política es mucho más amplia que esa y nosotros podríamos vernos involucrados, por ejemplo, en espacios de participación comunitaria, en espacios de participación interinstitucional, entre otras, que no necesariamente manifiestan una identificación político-partidaria. De hecho, de eso hay un acta del Consejo Superior que hubo una revisión de parte de la dirección jurídica en donde hace esa reflexión ante una consulta en la que entonces era el Consejo de Administración de Quepos, en donde si sabían, si podían o no involucrarse con los comités cantonales de coordinación interinstitucional. Ahora bien, los jueces y las juezas también tienen que estar en la capacidad de discernir, por ejemplo, que una cosa es orientar o facilitar el acceso a la información a las personas y otra cosa es asesorar. Y yo creo que nosotros como personas, ya más allá de la parte de judicatura, las personas, funcionarios judiciales, si tenemos la capacidad de brindar información sobre trámites o procedimientos judiciales, lo podemos hacer. No necesariamente le estamos diciendo a las personas qué hacer o asesorándolas para un caso en específico, pero sí que accedan a información que exista sobre trámites o procedimientos. Y de hecho ya de eso material existe bastante, desde el departamento de prensa, los mismos juzgados, la parte de judicatura, ya han generado bastantes materiales. Pero entonces el juez o la jueza tiene que estar en la capacidad precisamente de discernir entre la orientación, facilitar acceso a la información y la asesoría. Este tipo de conflicto también lo teníamos mucho cuando comenzamos a trabajar con el servicio de personas facilitadoras judiciales y al final, o sea, se trataba de eso, en realidad eran procesos de orientación más que de asesoría lo que se estaba dando en ese acercamiento con la comunidad. Pero precisamente esas reflexiones y esto que menciona el licenciado José Miguel sobre cómo nuestro actuar en la comunidad nos puede llevar a replantearnos, a posicionarnos realmente como en procesos de tensión que tenemos que reflexionar un poco para ser más conscientes de nuestras propias prácticas. Tal vez si alguien tiene, bueno, espero haber dado respuesta a la pregunta y si alguien tiene alguna otra consulta. Gracias, don José. Con mucho gusto, licenciado. O si alguien quisiera hablar sobre una experiencia propia también,
en donde se hayan visto al frente de retos que hayan tenido que hacer cambios para poder seguir trabajando. Ahorita no tenemos ninguna manita levantada. No sé si alguna persona, como decía José Pablo, si alguna persona quiere abrir micrófono y contar alguna experiencia. Yo creo que no, ¿verdad? No se nos animaron. Bueno, me voy a animar yo. Licenciada Kate, ¿cómo se encuentra? Habla Walter Obando. Ah, ¿cómo está, Walter? Miras que le voy a pedir, la compañera que está con el usuario de meritorio del Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia, si nos ayuda un momentito con la cámara, por favor. Muchas gracias. Bueno, adelante, don Walter. Muchas gracias por la charla, don José Pablo. Muchas gracias. Y bueno, tal vez compartirles una experiencia que hizo el juzgado donde trabajo. Hicimos una feria de servicios, ¿verdad? En Multicentro y bueno, con AMAC, ustedes nos ayudaron con mucho material de información. Pero la experiencia es que yo me di cuenta ahí, ¿verdad? Yo y los técnicos que fuimos, que mucha la información que se produce en la institución, ¿verdad? Es para nosotros mismos, ¿verdad? Porque nos preguntaban cosas y yo, pero eso se publica. Entonces ahí me di cuenta yo, ok, en algo estamos fallando, ¿verdad? Porque sí hay información, pero no le está llegando al destinatario final, ¿verdad? Por ejemplo, cosas bueno, ustedes nos facilitaron brochures inclusive de cómo retirar un cadáver en la morgue, por ejemplo, ¿verdad? Porque no nos limitamos únicamente a los servicios del juzgado, sino aprovechar la ocasión para también dar a conocer todos los servicios del Poder Judicial. Entonces, bueno, esa fue la experiencia y creo que también hay que trabajar mucho en esa línea de cómo hacer llegar esa información, porque ahí todavía hay personas adultas mayores que no manejan redes, ¿verdad? Y uno, como está metido en redes, todo les llega, pero hay gente ahorita que no sabe qué hace el Poder Judicial, aunque eso no lo crea, y nos dimos cuenta en esa experiencia. Y bueno, nada más indicar, y una pregunta también, aprovecho. Este plan de juzgados abiertos, o sea, que hacen convocatoria, no recuerdo yo haber leído así como se hace convocatoria abierta, cuáles juzgados se quieren apuntar, y que el proceso al final, ¿qué es lo que le dan a los juzgados que participan? ¿Le dan un sello de acreditación, un certificado? ¿Cuánto dura? Esa información yo no la he visto como que esté todavía de manera definitiva, ¿verdad? Era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Walter. Respecto a lo que usted acaba de mencionar, precisamente es un caso que uno diría, mira, bueno, en un proceso más grande, más amplio, un proyecto, podríamos sistematizarlo para que quede ahí consciente eso, de que a veces nosotros vamos y generamos, por ejemplo, materiales, que no necesariamente están en un lenguaje claro, son accesibles para las personas y que los pueden realmente atender. Como dice usted, son materiales que generamos nosotros como si fueran para nosotros mismos. En ese sentido, lo que se puede hacer precisamente, una recomendación, es validar los materiales. Por ejemplo, si nosotros tenemos este material, vamos y se lo ponemos al público de diferentes personas que tal vez puedan acceder a los servicios del despacho. ¿Realmente logran entenderlos? ¿No lo entienden? ¿Qué palabra quitarían ustedes? Cuando nosotros hemos trabajado materiales para las personas facilitadoras judiciales, por ejemplo, los diseñamos y vamos y los trabajamos con ellos y ellas, las personas nos dicen, esta palabra yo no la entiendo, si yo la leo aquí, no sé qué dice. Y así entonces podemos mejorar nuestros productos principalmente en el área de información. Sobre lo del tema de juzgados abiertos, es un proyecto piloto que se está haciendo ahorita con 4 juzgados alrededor del país: el Juzgado de Tránsito de Cartago, el Juzgado de Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de Alajuela, el de Pensiones Alimentarias de Heredia y el de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de Alajuela de San Carlos. Todavía estamos trabajando, estamos mejorando el modelo, haciendo revisiones. Estos 4 juzgados participaron voluntariamente porque ya estos juzgados por iniciativa propia hacían actividades que estaban vinculadas con el tema de justicia abierta. Eventualmente, después de toda esta experiencia, que de hecho del proceso de juzgados abiertos se va a hacer una sistematización de experiencias también, se van a definir formas, por ejemplo, de qué tipo de acreditación se le va a dar juzgado para definir este es un juzgado abierto, si cumple con los requerimientos, entre otras cosas. Pero hay ya ahorita en el país iniciativas alrededor del país que los juzgados están haciendo por cuenta propia, muy interesantes, de involucramiento con la comunidad, de ir a escuelas y colegios y todo ese tipo de cosas. Y más bien, si conocen de estas experiencias, ojalá nos las hagan saber, porque sabemos que
hay juzgados abiertos más allá de los 4 que están ahorita en el pilotaje de juzgados abiertos. Creo que por aquí hay unos comentarios también. Con mucho gusto, don Walter. Hay aquí unos comentarios. Dice, don Walter había dicho contemplado realizar algún banco de buenas prácticas en justicia abierta para que los despachos puedan replicar. Vieras que el año pasado se hizo un concurso, el de buenas prácticas, y el énfasis está en justicia abierta. Nos damos cuenta que todavía tenemos que seguir sensibilizando un poco, por ejemplo, informar mejor qué es justicia abierta. Muchas de las prácticas que se presentaban ahí, no todas eran de justicia abierta, había algunas muy interesantes de involucramiento con la comunidad, etcétera, pero sería bueno que ustedes en los concursos que se hacen, me parece que todavía está el área temática abierta sobre justicia abierta, y si ustedes tienen actividades de acercamiento con la comunidad, de rendición de cuentas, de transparencia y todo eso, que las inscriban. Creo que eso es muy importante. Menciona don Jonathan por acá, dice, muchas gracias, excelente información, y el ejemplo de Nexus como una herramienta que ha sistematizado resoluciones jurisdiccionales y administrativas es cierto. Ahora toca analizar en forma crítica, analítica esa información. Totalmente, Nexus es un recurso muy valioso, tenemos demasiada información ahí. Ojalá, y esto es un comentario que me vino precisamente de un amigo quien es un investigador reconocido aquí en el tema de delincuencia. Ahorita está haciendo una investigación en el tema de sicariato y le gustaría acceder mucho más a sentencias despersonalizadas. El Poder Judicial genera tanta información valiosa para hacer investigación, para generar conocimiento, que puede incidir dentro de las mismas políticas públicas del mismo Poder Judicial. Pero sí, ahorita no es posible acceder a muchas sentencias despersonalizadas. Ojalá que sea un recurso que más adelante podamos encontrar más seguido en Nexus, que ya de por sí en Nexus hay bastante información muy rica. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta o si alguien quisiera compartir alguna otra experiencia. Yo creo que no, ¿verdad, José Pablo? Yo creo que estamos, entonces. Ya no te quitamos más ratito. Muchísimas gracias, de verdad, por todas las enseñanzas, por compartir con todas las personas que nos acompañaron en esta sistematización de prácticas, ¿verdad? En justicia abierta, que es un tema en el que nuestra institución ha trabajado tanto en los últimos años, ¿verdad? Y nos toca seguir trabajando. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Estuvimos grabando la conferencia, entonces posteriormente vamos a ponerla, cuando ya se haya editado, a ponerla a disposición por si, ¿verdad? Personas que no nos pudieron acompañar la puedan ver, o para quienes nos pudieron acompañar que puedan repasar. Muchísimas gracias, José Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos.